Y vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Saludamos a todos los que están conectados ahí en YouTube. Dios les bendiga de una manera especial, de una manera, gloria al Señor, poderosa. Aleluya. Libro de los Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 26 y verso 27. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. 26, 27 y terminamos con el 28. ¿Ya lo tiene? Y leemos la gloriosa y poderosa palabra bajo la bendición del Padre, de Jesucristo el Hijo, y bajo la gloriosa presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables. Te pedimos que seas tú en esta noche dándonos la sabiduría, dándonos el discernimiento para entender y comprender tu palabra. Tu palabra nos edifique y que salgamos de aquí, Dios mío, Padre, fortalecidos en el Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios bien fuerte. Aleluya. Gloria al Señor. En esta noche de doctrina y de oración vamos a tocar un tema un poquito sensible. Este es un tema, hermanos, un poco controversial, que ha traído ciertas divisiones en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay diferentes posturas con relación al lugar de la mujer en la iglesia. Y ese es el tema que voy a predicar: el lugar de la mujer en la iglesia. Este tema se ha vuelto bastante tenso, bastante controversial, y es tan tenso y es tan controversial que hay muchos ministros que prefieren no tocarlo, o si lo tocan de una manera muy superficial, porque hay posturas muy fuertes. Hay corrientes que dicen que las mujeres, hermanos, pueden hacer ciertas cosas, y hay otras posturas que dicen que no pueden hacer ciertas cosas. Pero hoy, con la ayuda de Dios, a la luz de la palabra, vamos a ver qué nos enseña la Biblia y que cuál es el lugar real que dice la Biblia de la mujer en la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando nosotros vamos a la creación, allá Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 20 al 25, vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar, vamos a ir desde el principio. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, 20, 25, dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán:
esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces aquí podemos ver el inicio de la mujer. ¿De dónde sale la mujer? Hermanos, ¿y cuál fue el propósito por el cual Dios toma la decisión de crear a la mujer? La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que Dios creó todas las cosas, y el sexto día Dios crea al hombre. Y dice la Biblia que Dios vio que todo lo que había creado en ese momento era bueno, y bueno en gran manera. Sin embargo, todavía la mujer no había sido creada. Y dice la Biblia que Dios coloca a Adán en el huerto, y Dios le dice a Adán, dice que todos los animales Dios los trajo a Adán. Adán no fue a buscar ningún animal. Todos los animales, dice el texto, Dios trajo a todos los animales a Adán, para que Adán les colocara nombre. Y dice la Biblia que cuando Adán estaba colocándole nombre a cada uno de estos animales, Adán se dio cuenta de algo. Adán se percató de algo. Yo creo que detrás de esa tarea que Dios le puso a Adán estaba el propósito de que Adán se diera cuenta de que había un faltante, de que Adán se diera cuenta de que él no estaba completo, amén, de que había algo ahí que le hacía falta. Y dice la Biblia que cuando él puso nombre a todos los animales, él se dio cuenta que cada animal tenía una ayuda idónea, una pareja, amén. Pero dice, pero para él no encontró, él no se halló. O sea, él vio que cada animal tenía un par. El león con la leona, el gallo con la gallina. Pero él no vio a un par. Él no vio a nada que se pareciera a él, que fuera un par con él. Y dice la Biblia que cuando Adán se percata de esto, entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque anteriormente no se había percatado del faltante. Y como él no se había percatado del faltante, no había problema. Pero una vez que Adán dice, espérate, a mí como que me hace falta algo. Entonces cuando ya Adán se da cuenta que le hace falta algo, entonces es que surge la idea en ese momento de la mujer. Y dice la Biblia que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, y de sus costillas hizo a la mujer. Me llama la atención que el texto dice que Dios a la mujer la hizo con un propósito. Y el propósito por el cual Dios creó a la mujer era para que la mujer fuera ayuda idónea para Adán. Cuando uno mira en el original, en el hebreo, en el original, en el idioma original en que fue escrita, revelada la Biblia, nosotros encontramos que esa palabra idónea significa, hermanos, auxilio, significa ayuda. Esta palabra idónea nunca significó inferioridad, sino que esta palabra idónea, cuando Dios dijo, le haré una ayuda idónea, estaba hablando de alguien que era un par, o sea, en igual condición. Amén, hermanos. No estaba hablando de alguien inferior a Adán, sino que Dios le colocó el complemento. Dios a Eva era el complemento, era el faltante de Adán, o sea, era su par. Su par. Ahora, o sea, Dios no crea originalmente, Dios nunca creó a la mujer para que fuera inferior al hombre. Pero cuando el hombre pecó, ¿cuántos creen que las circunstancias siempre cambian
o recapitulo, ¿cuántos creen que las cosas cambian dependiendo las circunstancias? Cuando las circunstancias son otras, las cosas cambian. Y Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Y la mujer Dios la creó como esa ayuda idónea, como ese par, como ese auxilio, como ese cerco, como ese complemento. Pero a la mujer, hermanos, dejarse seducir y engañar y inducir al pecado a Adán, entonces Dios se dio cuenta de algo. Y Dios se dio cuenta de que la mujer no puede, hermanos, andar sola por ahí. Entonces cuando Dios en el castigo le dice: ahora tu deseo va a ser para tu marido. Antes del pecado no era así. Ahora te vas a sujetar a tu marido. Ahora tu marido va a ser tu cabeza. Ahora, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿por qué Dios hizo esto? Porque Dios se molestó con la mujer o por represalia. No, por amor a la mujer. ¿Por qué Dios colocó al hombre como cabeza de la mujer y que la mujer tenía que sujetarse a su hombre? Porque ninguna mujer puede estar sin ser cercada. Toda mujer necesita un cerco. El término cabeza no es dictador, el término cabeza es protector. Es el que cerca, es el que protege. O sea, Dios se dio cuenta de que la mujer sola no puede estar. Por eso Dios le dijo: espérate, de ahora en adelante tú necesitas a alguien que te supervise. Amén. Y de ahí comienza, bendito sea el nombre del Señor, esta estigmatización dentro de la mujer en medio de las culturas. Pero Dios nunca desestimó a la mujer, porque aunque antes del pecado la mujer fue llamada varona, varona porque del varón, o sea, ese nombre varona representaba: tú eres mi par, tú eres mi igual. Yo soy el varón, tú eres la varona, somos iguales. Pero después del pecado, nunca más se le volvió a llamar a Eva varona, sino que ahora le llamaron ¿cómo? Eva. Eva. Nunca más se le llamó varona, sino que después del huerto se le llamó Eva, y eso fue un nombre despectivo. Sin embargo, a pesar de que por causa del pecado se trató de estigmatizar a la mujer, Dios no lo hizo. Porque inmediatamente Dios, hermanos, le dijo a la mujer: tú te dejaste engañar, pecaste e induciste a tu marido al pecado. Sin embargo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya. O sea, Dios inmediatamente está reivindicando a la mujer ahí. Dios le dice: yo voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente tuya, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en el calcañar, pero tú le vas a pisar la cabeza. O sea, ahí se dio la primera promesa. Génesis 3:15 se da la primera promesa de redención del hombre. O sea, donde Dios está diciendo: ok, entró el pecado, te dejaste engañar, por ti entró el pecado, pero también por ti un día vendrá la redención. Vendrá esa redención. Amén, hermanos. Entonces, de ahí en adelante podemos ver cómo la mujer, hermano, comenzó el hombre a darle una posición que Dios nunca le dio, a relegarla, a por debajearla. Pero Dios siempre le ha dado una posición a la mujer. Amén. Ahora, cuando nosotros leemos
el capítulo de Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, verso 26, específicamente en el verso 28 dice, ya no hay, o sea, en Cristo, ya no hay ni judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Quiere decir de que en Cristo Jesús, hermanos, todos somos iguales. O sea, Cristo restauró todo lo que el pecado, hermano, desordenó. Entonces, ahora en Cristo hay una nueva posición espiritual. Amén. Y el verso, hermano, el verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, una vez que uno viene a Cristo por medio de la fe, todos somos revestidos en Cristo. Y quiere decir de que en Cristo todos somos iguales. Ya no hay distinción de judío, de gentil, de esclavo, de libre, de hombre, de mujer, sino en Cristo, hermano, Dios nos da una misma posición. O sea, tenemos un mismo derecho. Y esto habla de la salvación, y esto habla de la gracia, y esto habla de los dones, y esto habla de ministerios también. Porque en Cristo somos uno solo. Amén. Ahora, cuando nosotros miramos, hermanos, en las Sagradas Escrituras, podemos observar cómo, hermanos, Dios, a través de la historia, nunca ha hecho acepción de personas. O sea, Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Cuando usted va conmigo allá a Hechos capítulo 10, versos 34 y 35, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que ¿qué? O sea, ahí no está hablando de hombre o mujer. Ahí está hablando de que Dios se agrada de todo aquel, no importa su sexo, no importa su nacionalidad, no importa su raza, no importa su color, no importa su estatura. No, la Biblia dice, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada. ¿De quién se agrada a Dios? Del que le teme y hace justicia. Mientras haya un hombre, mientras haya una mujer, mientras haya cualquier persona de cualquier nacionalidad, sea judío, sea gentil, pero mientras haya una persona que tema a Dios y haga justicia, de ese se agrada el Señor. Amén a su nombre, hermano. Y cuando vamos a Romanos capítulo 2, verso 10, 11 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿El que hace qué? Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. O sea, Dios es un Dios que no hace distinción de persona. Amén a su nombre, sino que, hermanos, aleluya, Dios, hermano, se agrada y recibe a todo aquel que hace lo bueno. No importa de qué nacionalidad sea, no importa de qué raza sea, no importa de qué sexo sea. Lo importante es que Dios se agrada es del que hace lo bueno. Ahora, esto es tan cierto que aún antes de la redención de Cristo Jesús por esta humanidad, hermano, en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios se agradó y cómo Dios usó a mujeres. Y esto lo que muestra es que Dios no está en contra de que la mujer
le sirva. Porque, hermanos, si Dios hubiese estado en contra de que la mujer le sirva, entonces ¿por qué en la Biblia encontramos a mujeres que, a pesar de que habían hombres en su tiempo, Dios se valió de ellas? O sea, no es que Dios, hermano, usó a estas mujeres porque no había un hombre. No, no. Aunque estaban rodeadas de hombres, hermano, a pesar de eso, Dios tuvo en bien usarlas. Pero eso es una muestra de que Dios no tiene problema en usar a una mujer con el propósito que Él quiera. Porque si no, entonces Dios nunca hubiese usado a una mujer para nada. Ahora, en el Antiguo Testamento nosotros vemos una gran mujer, una mujer muy famosa, que es la mujer Débora. Débora es muy famosa, es una de las más famosas. Débora, la juez. Y dice que en aquellos días gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Oiga, eso no era normal. Eso no era normal que en ese tiempo y en Israel, según la cultura, gobernara una mujer. Sin embargo, dice la Biblia que en esos tiempos quien estaba gobernando Israel por encima de todo ese machismo y esa cultura, prevaleció, hermano, una mujer llamada Débora. Era porque Dios estaba con ella. Y para que los hombres de Israel fueran a consultar a ella como mujer, es porque Débora tenía que tener una señal de Dios en su vida. Amén, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que Débora era mujer, dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, y dice, profetiza. O sea que Débora era no solamente era juez, sino que Débora también era una profeta de Dios. Y usted sabe que es un profeta, ¿verdad? El profeta es la voz de Dios en medio del pueblo. El profeta es el que habla en nombre de Dios, es la voz de Dios que clama en medio de un pueblo y de una nación. Y en ese momento, en ese periodo de los jueces, dice la Biblia que Dios hablaba a través de una mujer. Y Dios nunca estaba de acuerdo con que las mujeres, hermanos, predicaran, sirvieran. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que tomar a Débora? ¿Por qué? Porque Dios nunca ha tenido problema en usar a una mujer, porque Dios no hace acepción de personas. Ahora, no solamente vemos en el Antiguo Testamento el caso de Débora, sino que allá en segundo libro de Reyes vemos una mujer llamada Hulda. Y dice la Biblia que Hulda era mujer de Salum. Y esta Hulda era, bendito sea el Señor, profetiza. Búsquelo. Y dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 11 al 20. Oiga, esta mujer a mí me sorprende. ¿Por qué me sorprende? Ya usted lo va a entender. Dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, el libro de la ley estaba perdido y lo encontraron. Dice que el rey rasgó sus vestidos. Llegó el rey y dio orden al sacerdote. Oye, ojo bien, estaba un sacerdote. Le dio orden al sacerdote Hilcías. También a Aicán, hijo de Safán. A Acón, hijo de Micaías. El escriba Safán. Y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad
preguntad ¿a quién? Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Adbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda. Oye, ven acá, ¿cómo es que? Oye, no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando del sacerdote, estamos hablando de un escriba. Estamos hablando de gente que sobre ellos reposaba, hermano, el derramamiento del aceite. Gente que fueron ungidas, gente que eran sacerdotes, que eran ministros. Pero a pesar de que eran ministros y a pesar de que eran sacerdotes y escribas, ¿por qué Dios no habló a través de ellos? ¿Por qué tuvieron que ir a donde una mujer? Le digo, vayan a donde Hulda, la profetisa. Donde el profeta, o sea, Hulda era una mujer profeta de Dios, reconocida en aquellos tiempos. Oye, yo no sé, qué raro, muy poco en la iglesia se habla de Hulda. Y Hulda, tremenda mujer. Hay que ya salir de Débora y hay que hablar de Hulda. Y dice que Hulda era esposa de Salum. Así es, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia, mujer de Salum, hija de Ticbac, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Oye, espérate un momentico. Oye, mira, en boca de una mujer está Dios hablando. En boca de una mujer Dios está trayendo una palabra profética. Quiere decir de que Dios no tiene problema en que una mujer, hermano, en usar a una mujer. Ese problema es del ser humano. Ese problema es del hombre. Porque Dios nunca ha tenido problemas, porque Dios no hace acepción de personas. Dios se agrada es del que le teme, del que hace justicia, del que hace lo bueno. Y esto estamos hablando, hermano, de la dispensación de la ley antes de venir Cristo. Antes de derramarse la gracia de Dios a través de la persona de Jesucristo. Y antes de, hermano, la ley, antes de la gracia, en la ley, Dios se valió de Débora y Dios se valió también de, hermano, Hulda. ¿Y qué decir allá en Levítico de las hijas de Zelofead? Que había una ley establecida que decía que el varón que no tuviera hijos, si muriere y no tuviera hijos, sino solamente hijas, entonces la tierra y la herencia se le iba a perder, su nombre se iba a perder. Y dice la Biblia que Zelofead murió y lo que tenía eran hijas, pero las hijas de Zelofead dijo: ¿cómo? Espérate un momentico, esa ley es absurda. Y dice que fueron a donde Moisés a decirle: no nos parece justo que el nombre de nuestro padre desaparezca porque no tuvo hijo varón. Y dice la Biblia que Moisés fue a consultar a Jehová y Jehová dijo: hagan como ella está diciendo. O sea que Dios tiene en cuenta también a la voz de la mujer. A su nombre damos la gloria. Y dice la Biblia que de ahí en adelante la ley cambió. Amén, a su nombre. De ahí en adelante Dios mandó a decir: espérate, ahora no va a ser así. Denle en su herencia. Ahora el nombre, o sea, quiere decir con todos estos ejemplos que le estoy dando de que
Dios nunca ha tenido problema, ni tiene problema con usar a una mujer. Entonces, si el problema no es de Dios, entonces el problema es de quién. El problema es de nosotros los hombres. Ahora, cuando hablo de los hombres, hablo de nosotros los seres humanos. Amén. Ahora, esto fue en el Antiguo Testamento. Ahora, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros nos encontramos con allá en Juan capítulo 20, versos 17 y 18. Mira, una de las personas que más sirvieron y colaboraron en el ministerio de Jesús fueron las mujeres. Y mire lo que dice Juan 20, 17, dice: y Jesús le dijo: no me toques. Cuando el Señor resucitó y se apareció a María Magdalena, y dice la Biblia: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Lleven acá, o sea, a la primera persona que el Señor se le aparece es a María Magdalena. Fue tremendo, hermano. O sea, no se le aparece a otra, se le aparece a María y le dice a María: mira, ve y dile a los discípulos, dile que yo estoy vivo, dile que yo resucité, dile que yo estoy aquí. O sea, podemos ver que Dios no tiene ningún problema con ninguna mujer. Ahora, cuando nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 12, cuando el Señor le dice, allá en el capítulo 1, 8, dice: no se vayan, sino que quédense en Jerusalén. Dice el verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dice: y me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿a quién le está diciendo el Señor que no se fueran, sino que se quedaran ahí para que recibieran al Espíritu? A los que estaban ahí en el momento de su ascensión. O sea que ahí no solamente estaban hombres, sino que ahí también estaban aquellas mujeres de Dios, aquellas mujeres piadosas que habían servido a Jesús. ¿Y qué les dijo el Señor? Váyanse al aposento y esperen al Espíritu. Y cuando el Espíritu venga sobre ustedes, ustedes van a recibir ¿qué? Poder. Ahora, en el capítulo 1, verso 12 al 14 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban ¿quién? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con las qué? O sea que también estaban las mujeres ahí. O sea que ellas también estaban ahí. Ellas también estaban ahí. Dice: y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que ahí estaban todos y eran como 120. O sea que dentro de los que estaban ahí en el aposento alto esperando el derramamiento del Espíritu, entonces ahí también estaban las mujeres. María Magdalena y todas aquellas mujeres piadosas que servían a Jesús. Y dice el capítulo 2, verso 1: y que estaban todos unánimes, juntos, orando, y de repente sopló un viento recio, sopló, llenó la casa, y dice: todos
fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que también las mujeres que estaban ahí fueron llenas del Espíritu Santo de Dios, hermano. Mi alma alaba la gloria de Jesús. Amén, hermanos. Aleluya. O sea que si una mujer no puede servir, si una mujer no puede predicar, entonces ¿para qué está de más ser igualmente llena del Espíritu como lo fueron los otros hombres? O sea, Dios es el que reparte el Espíritu sin medida. Por eso esto no tiene nada que ver con que el hombre o con que es mujer, sino que Dios a todos les dio de su Espíritu Santo. Y dentro de los que fueron llenos del Espíritu estuvieron ¿quiénes? Aquellas mujeres que estaban ahí también. Ahora, ¿cuál era el propósito? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Por eso hablé primero de 1:8 de Hechos. ¿Cuál era el propósito de que ellos recibieran al Espíritu? Dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. Y después de eso, ¿cuál era la función? Dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último. O sea, que si ellas recibieron el Espíritu, ellas también recibieron con esa llenura del Espíritu la facultad de ir y ser testigos del Señor en todas partes. Y esto lo vemos en muchas mujeres en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, en Romanos. Gloria al Señor. Mujeres fervientes y mujeres muy activas en el servicio del Señor. Dentro de aquellas mujeres que encontramos está, hermanos, Priscila o Aquila. Está Aquila, la esposa de Priscila. Ya que ahí vemos, hermanos, que dice que ellos comenzaron a escuchar predicar a Apolo. Dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte. Dice: y le expusieron más excelentemente el camino de Dios. O sea que Apolo era un predicador prominente. Era un predicador con un denuedo, con una verborrea poderosa. Era un hombre, hermano, que cuando hablaba tenía una oratoria poderosa. Sin embargo, su mensaje no estaba completo, porque él predicaba era el bautismo de Juan y ahí se quedaba. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, su mujer, bendito sea el Señor, dice la Biblia que, alabado sea el Señor, los vinieron y le enseñaron correctamente el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Ya aquí vemos a Aquila, a Priscila, que están enseñándoles y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque si hubiese habido un problema, no se mencionara que ella le enseñó, sino que solamente mencionaran, hermano, al varón. Pero dice la Biblia que los dos le enseñaron. Y ahorita más adelante vamos a ver, hermanos, quién era Aquila y quién era Priscila. No eran cualquiera, hermano. Eran dos personas, hermanos, respetables, insignes en medio de la iglesia del Señor.
A su nombre damos la gloria al Señor. La Biblia también habla de una mujer llamada Junia. Y que esta mujer Junia fue tan prominente que muchos eruditos, teólogos, padres de la fe, dicen que le dan hasta el título y la posición de apóstol a esta mujer llamada Junia. Cuando vamos allá a Romanos capítulo 16, verso 7, Pablo hace ciertos saludos, pero vamos a leer desde el versículo, vamos a leer desde el verso, bueno, vamos a leer ese y después vamos al 1, el verso 1. Y dice ahí: saludad a Andrónico y a Junias. Espérate, Junias. La versión 1960, o no la 1960, un poquito más antigua. Cuando hablaron de Junia, algunos que hicieron la traducción, ellos le colocaron por la posición prominente que tenía esta mujer y por el momento cultural en que estaba, le añadieron la S, como para que no entendieran que era una mujer, sino que se estaba hablando de un hombre. Pero no era un hombre, era una mujer. Que cuando uno va a la Reina Valera antigua, en las primeras traducciones dice: saludad a Andrónico y a Junia. O sea, que sí sienta que no es Junias, sino que aquí la Reina Valera antigua dice que es Junia. Mis parientes, familiares de Pablo y mis compañeros en la cautividad, los que son insignes. O sea, no era cualquiera, entre los apóstoles. O sea, ocupaban una posición de importancia. Tenían una alta posición en medio de los apóstoles, que Pablo dice que son insignes entre los apóstoles, los cuales también fueron antes de mí en Cristo. O sea, que antes que Pablo se convirtiera, ya Andrónico y Junia ya estaban predicando la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando de cómo Dios usó a mujeres para que la obra de Dios, la iglesia del Señor, se desarrollara. Ahora, cuando nosotros vamos a Romanos, ahí mismo en el capítulo 1, verso 2, dice, Pablo leyendo dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe. Habla de Febe, la cual es, ¿cuál era el cargo que ocupaba Febe? O sea, que era una anciana de la iglesia, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella, mira lo que, quién fue, qué hizo esta mujer. Febe dice: porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aquí vemos a otra mujer, el cual Pablo le da una posición. Ahora, sigamos leyendo. Ahí en Romanos, vamos a buscar acá. Dice, sigamos leyendo en Romanos, ahora versículo 3 dice: saludad, ahora nuevamente habla
a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. O sea, trabajaban en el ministerio juntamente con Pablo. Dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Se está viendo que Priscila y Aquila no era cualquier cosa. O sea, que eran, hermanos, un matrimonio que se dedicó a hacer la obra de Dios juntamente con Pablo. Amén, hermanos. Saludad también a la iglesia de su casa. O sea que en la casa de Aquila y Priscila había una iglesia. Era tremendo, hermano. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y después ahora viene la que leímos ahorita, de Andrónico y de Junio. Aquí estamos viendo una muestra de que las mujeres en la iglesia primitiva tenían una actividad o eran muy activas en lo que tenía que ver, en lo que concernía en la obra del Señor. Ahora, y si la Biblia dice que Aquila, Priscila y Aquila, ellos instruyeron, ellos enseñaron a Apolo, quiere decir de que no había una prohibición de que las mujeres enseñaran. Si Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa, quiere decir de que no había ningún problema. Entonces, si nosotros miramos en la Biblia que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aún dentro de la iglesia apostólica, las mujeres eran muy activas en la obra de Dios. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Por qué sale eso de que las mujeres no pueden? Ahora, no solamente, mire, cuando usted va a Hechos, allá en Hechos capítulo 21, verso 8, ahí nos encontramos, dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, dice que era uno de los 7, posamos con él. Él tenía 4 hijas, doncellas. ¿Y qué hacían esas mujeres? Profetizaban. Estas mujeres eran tremendas profetas. O sea que Dios nunca ha tenido problema con que la mujer ministre, enseñe, hable. Ahora, ¿de dónde nace, surge este tema tan controversial en que si la mujer puede o no puede? Surge en 2 cartas de Pablo. Solamente en 2 lugares se habla de que cuando Pablo habla que la mujer no debe predicar, no debe enseñar, debe callar en medio de la congregación, no debe ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, en estas 2 cartas donde Pablo toca este punto, de ahí muchos se han agarrado para decir de que la mujer no puede ejercer un ministerio, de que la mujer no puede predicar en la congregación. Pero no es así. Porque nosotros, para poder interpretar esto, nosotros tenemos que irnos al marco, al contexto histórico. Porque muchas de las cosas que Pablo dijo en sus cartas no se pueden tomar como doctrina universal. No todo lo que están en las cartas de Pablo se puede tomar como una doctrina universal.
hay cosas que están dentro de las cartas de Pablo que son, hermanos, que podemos tomarlas como ejemplo. Como ejemplo. Pero ¿por qué no se puede tomar como una doctrina universal? Porque hubo cosas que Pablo dijo para atacar un problema, hermano, coyuntural de una iglesia en particular. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Bendito sea el Señor. De una iglesia en particular. Pero no quiere decir de que siempre se tiene que manejar esa postura. Es lo que mucha gente no entiende. O sea, hay cosas que Pablo dice en Corintios, pero Pablo las dice por la situación coyuntural en que estaba, por la situación que se estaba viviendo. Un ejemplo. Hace algunos años, en la iglesia, aquí, Jesucristo es vida, ministrábamos. Yo permitía que se ministrara el hombre con una guayabera, porque la guayabera es una prenda elegante de vestir. El grupo musical, es más, de ese momento, uno de sus uniformes era guayabera blanca y las mujeres vestido blanco. Y yo predicaba en una guayabera, porque no es que sea pecado predicar sin corbata, no es pecado. Porque no es la corbata lo que te da la santidad, es lo que hay que entender. Amén, hermano. Sino que la corbata te da un toque de elegancia, o sea, tú le das altura y elegancia a lo que es ministrar a Dios. Pero no quiere decir de que si una persona se monta en un altar sin una corbata, pero que esté bien vestido, está en pecado. No, 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 espérate, no podemos rayar en eso. Amén. Sí. O sea, es que esa es la verdad. Hay algo que se llama teología circunstancial. Hay ciertas teologías o posturas que se dan en medio de la iglesia por una circunstancia. Amén. Pero yo comencé a ver en la iglesia que ya no estaban viniendo con guayabera. ¿Usted sabe cuál es la guayabera, verdad? Esa camisa elegante, en holán, bordada, manga larga, bien elegante, bien bonita, que da una altura. Pero entonces ya yo comencé a ver que ya uno da la uña y ya se comen la mano y el cuerpo completo. Entonces ya venían, era camisa por fuera. Ahora todas las camisas eran guayaberas. Ya comenzó, yo comencé a ver desorden, ya tú sabes. Y yo, ven acá, ¿y usted por qué vino camisa por fuera? Usted no puede ministrar con esa camisa por fuera, usted tiene que poner eso. Usted viene con camisa, encájese, póngase su corbata. No, pastor, esto es guayabera. Y como cuando ya yo comencé a ver ese relajo y esa guachafita, entonces dije, de ahí en adelante dije, de aquí en adelante, del pastor para abajo, nadie se me monta en el altar sin corbata. ¿Pero por qué lo hice? Para mantener un orden en el altar. No porque sea pecado. ¿Usted me está entendiendo? Hay cosas que uno hace dentro de la iglesia, no porque sea una doctrina universal, sino para uno mantener una posición, mantener un orden dentro de la congregación. Entonces, de ahí en adelante, pues, se mantiene ese orden. Y lo hemos mantenido. ¿Por qué? Porque la gente tiende a abusar. En los años 60, cuando se dio la revolución de Che Guevara, ya tú sabes, de Fidel Castro y el movimiento hippie, que esos revolucionarios comenzaron a dejarse crecer la barba. Entonces en ese momento se creó la iglesia
de ese momento, hicieron, hermano, se pusieron de acuerdo los concilios y dijeron: nosotros como cristianos debemos desmarcarnos de este movimiento de rebeldía, de este movimiento. Por lo tanto, los cristianos no nos vamos a dejar crecer la barba. Y listo. Pero para no parecerse, para que no los confundiera, ¿qué pasó? Que comenzaron a predicar, pasaron los años. Entonces ya hay gente que dice que usar barba es pecado. No es pecado, porque aún la Biblia habla de la barba de Aarón. No es pecado, sino que hay ciertas cosas, ciertas posturas, ciertas cosas que en un momento dado se establecen como normas dentro de la iglesia, como normas, más no son doctrina. Y eso es lo que mucha gente no ha entendido cuando lee alguna de las cartas de Pablo. Que hay algunas de las cosas que Pablo manifiesta, hay posturas que Pablo dice, pero no es doctrina, es, hermano, una postura para corregir una situación, un problema que se estaba presentando en ese momento. Y que uno puede tomar eso como ¿qué? Como un ejemplo. Se puede tomar como ejemplo. Por lo menos Pablo dice: el que da a su hija en matrimonio hace bien. Pero añade, dice: pero el que no da a su hija en matrimonio hace mejor. Ya. Usted no se va a casar, usted se va a quedar soltera. ¿Por qué no tomas esa doctrina? Pablo lo dice en Primera de Corintios 7. Pero es que Pablo ahí lo está diciendo por una situación que se estaba presentando. Había un problema que se estaba dando y él estaba corrigiendo algunos puntos. O sea, hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que mirar bien. Ahora, dentro de ahí en Primera de Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35. Mucha gente me va a acribillar con lo que estoy diciendo, pero vamos para adelante. Hay que predicar esto porque, hermano, hay que ser responsable. Amén, hermanos. Entonces, Pablo 14, 34 y 35 dice: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Oiga, mire lo que dice ahí la Biblia. O sea, ¿qué era lo que estaba pasando? O sea, en ese momento, cuando uno mira el marco histórico, cómo era la composición de la iglesia en ese tiempo. Las iglesias en aquel tiempo no eran igual a las iglesias de ahora. ¿Qué quiere decir? De que en las iglesias de antes, los hombres, es más, hay congregaciones hoy, hay iglesias hoy, donde no permiten que un hombre se siente al lado de una mujer. Hoy yo he predicado en iglesia, a mí me han invitado a predicar en iglesia. Hermano, yo predico en una iglesia presbiteriana, donde cuando yo fui, las mujeres están en un lado y los hombres están en el otro lado. No importa si son casados o no, usted en la iglesia tiene que estar los hombres en un lado y las mujeres en el otro lado. Eso se ve hoy. Entonces, en aquella época, hermano, en el templo, los hombres ocupaban el primer lugar. Las mujeres y los niños ocupaban el último lugar. Ahora, imagínense, sin sonido de amplificación, sin el sonido de amplificación, te está hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia había entrado en un desorden. Porque hay que entender todo lo que estaba pasando con los corintios. Y había un desorden tan terrible que esa iglesia se había obstinado. Ahí todo el mundo quería hablar en lengua al mismo tiempo.
Ahí todo el mundo quería profetizar. Ahí todo el mundo quería brillar. Los hombres estaban adelante, las mujeres estaban atrás. Y habían cosas que se decían que la mujer no entendía ya. Entonces, como la mujer no entendía, entonces la mujer tenía que preguntarle. ¿A quién le tenían que preguntar? A los esposos. Ya. Imagínense, Ivancito aquí, Karen allá, plena prédica. Ivancito, ¿qué fue lo que dijo? Y se formaba un problema ahí. Sí, esa era una de las causas. Entonces Pablo dice, espérate, que hay que ponerle orden a esto aquí. Aquí se está presentando un desorden. Entonces las mujeres, cállense en la congregación. Ya déjense de estar gritando. Si ustedes no entienden algo, si ustedes no, espérate un momentico, pregunten en casa. Pregunten allá. Amén, hermano. Ahora aquí dice, alabado sea el Señor, aprendan en silencio, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Claro, porque si se está predicando y la mujer por allá gritándole al hombre acá que no entendió, que cómo así, que cuál fue el texto, que qué fue lo que dijo, ahí había un problema. Entonces Pablo dice, eso no está bien. Entonces lo que Pablo está diciendo es, vamos a ponerle un orden. Y si usted no entiende algo, usted allá en casa, usted allá hable. Usted allá, amén, hermanos. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Hermano, es que por naturaleza a la mujer le gusta hablar. Por eso es que alguien dijo que las mujeres están malucas, porque en el cielo va a haber media hora de silencio. Bueno, dicen por ahí. Entonces dice, las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso, o sea, no se ve bien, no está bien que una mujer hable en la congregación. Pero aquí no está hablando, no está prohibiendo en ningún momento de enseñar. Aquí en Corintios, aquí lo que está hablando es, hermano, no pregunten, no interrumpan, que mantengan el orden dentro de la congregación. Ahora, también, hermanos, en esa época, las mujeres no tenían mucho acceso al conocimiento como lo tienen hoy. Porque todavía hoy, en pleno siglo XXI, hay lugares donde a la mujer no se le da la oportunidad de estudiar. Es más, hasta hace poquito fue que se le permitió a la mujer votar, elegir. Hasta hace poquito fue que se le permitió a la mujer estudiar en una universidad, ejercer un cargo público. Hasta hace poquito. Hasta hace poquito. Por allá en los años 40, en los años 30, era un sacrilegio ver a una mujer trabajando en una empresa, porque eso no era para una mujer. La mujer tenía que estar en su casa. Es más, hasta hace poquito, hermano, yo me fui a los años 40. Hasta hace poquito, hace unos 50 años, hermano, más que todo en los pueblos, ¿qué le decían a la mujer? Usted tiene que aprender a lavar, planchar, cocinar. Déjese de eso y que para el colegio. Y por eso muchas mujeres ni siquiera lograron aprender a hablar, a leer ni a escribir. Eso está aquí cerquita y eso las podemos conocer. Aquí cerquita, usted se va por un pueblo y usted habla con una mujer de 80 años, de 70 años, y usted se va a encontrar con ese cuadro. No, que mi papá dice que la mujer no era para estar estudiando, que tenía que estudiar al hombre. Ahora, en ese momento había ciertas limitaciones.
que según la cultura judía también eso lo hay. Ciertas limitaciones, porque quien tenía acceso al conocimiento era el hombre. Entonces, según la coyuntura que se está dando aquí, Pablo lo que está diciendo es: mira, si usted no tiene la capacidad, si usted no entiende, si usted no sabe, quédate calladita, no interrumpa y pregunta en tu casa, pero que no se forme este desorden. Por eso Pablo termina diciendo: hágase todo decentemente y con orden. Porque había un problema que se había presentado en la congregación, y Pablo está atacando específicamente ese problema en particular. Ese problema es que Corintio era una iglesia que tenía demasiados problemas, demasiado, que fue en la única carta donde Pablo corrige el tema de la Santa Cena, porque hasta estaban haciendo mal la cena del Señor. Y ahí es que Pablo corrige y dice: espérate un momentico, hombre, que tome indignamente la cena sin discernir. Ustedes tienen un desorden aquí. A todo el mundo ustedes le están dando pan. A todo el mundo ustedes le están... Espérate, eso no es así. Ustedes tienen que meditar cómo es la cosa. Esto es sagrado, esto es santo. Ustedes tienen que enseñarle a la gente que esto no es cualquier cosa, porque ustedes están poniendo esto como cualquier cosa, como muchos hoy lo tienen. Yo creo que esto tiene Pablo otra vez. Y por eso esto está aquí como ejemplo de que la cena del Señor, Pablo, hermano, explica claramente cómo debe ser. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Ahora, aquí fue un problema coyuntural que se está presentando en Corintio. Pero cuando habla ya a Timoteo, allá en Timoteo estamos hablando de un problema en Efesios, en la iglesia de Éfeso. Dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Wow, ¿qué estaba pasando aquí? Primero que todo, cuando nosotros miramos en el original, esa palabra silencio, en el original, en el contexto original en que fue escrita específicamente para Éfeso, esta palabra, perdón, en el hebreo no, sino en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, dice que la mujer en el griego, dice silencio, significa quietud. O sea que esa palabra silencio en el griego no estaba hablando de que te calles la boca, sino que le estaba diciendo: mira, aprende a quedarte quieta y tranquila. Tranquila. Espérate ahí. Cógela suave. O sea, no te enaltezca, no te levantes. Quédate quieta. Amén, hermanos. Quédate quieta. O sea, aprende a controlarte. Sujétate a tu marido. O sea, ahí está hablando de la importancia de la que la mujer debía sujetarse. De que la mujer no podía... Tú puedes, en otras palabras, tú como mujer, tú puedes saber mucho que tu esposo, pero tú nunca puedes valerte de ese conocimiento para respetar a tu esposo. O sea, tú tienes que aprender a respetar. Tú no puedes ejercer un dominio sobre tu marido, porque eso era lo que estaba pasando ahí. Las mujeres se estaban levantando y estaban ejerciendo cierto dominio. Y Dios dice: no, espérate, eso no es así. Ustedes tienen que aprender a sujetarse. Quédense quietas. Quédense quietas. Tengan quietud. Esperen. Quédense tranquilas. A su nombre, hermano. Escuchen y quédense como tranquilas. No se levanten.
No se, no se pongan por encima del varón. Y eso es lo que hoy pasa. O sea, yo nunca voy a estar a favor de que una mujer, que Dios la use, porque hay casos donde hay mujeres que tienen un ministerio. Y hay mujeres que tienen un ministerio visible dentro de la congregación. Yo conozco casos de mujeres que predican y que ellas son las que tienen la gracia. Ellas son las que tienen la unción. Ellas son las que tienen el llamado. Y el hombre es el esposo. Pero ahí no hay ningún problema. Mientras que esa mujer entienda que aunque ella sea autoridad en la iglesia, nunca ella va a poder ser autoridad sobre su cabeza, que es su marido. O sea, ella siempre tiene que aprender a sujetarse a su marido. Mientras que una mujer esté bajo la autoridad de su marido, no hay problema. O sea, ¿dónde está el problema? Cuando ya la mujer se quiere poner por encima de la autoridad de su marido, aunque tenga un ministerio. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que ya las mujeres en Éfeso, ya ese hombre no sirve. Ese hombre no vale ese hombre. Y es lo que está pasando hoy. Tú no necesitas de un hombre para vivir. Ruge porque tú eres una leona. Y ese espíritu del feminismo que se está levantando, tú sabes, y que llevan a las mujeres a irrespetar a los hombres. Mujeres que irrespetan a los hombres, cabezón. No, Pablo dice, espérate, eso no es así, eso no se debe dar dentro de la congregación. Sino que aunque tú tengas un ministerio, que aunque tú tengas un llamado, que aunque Dios te use, espérate, tú tienes que saber cuál es tu posición. Tú siempre tienes que estar bajo la autoridad de tu marido. Así de sencillo. Porque si la mujer no está bajo la autoridad, tiene problemas. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. O sea, la mujer tiene que aprender a quedarse quieta, tranquila. Tiene que sujetarse. Amén, hermano. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Porque aquí se estaba presentando en Éfeso. Por eso Pablo manda a Timoteo a Éfeso para corregir muchas cosas que estaban ahí. Porque Pablo manda a Timoteo a Éfeso porque se estaban conduciendo mal. Porque es que uno tiene que mirar el contexto del por qué Pablo manda a Timoteo a Éfeso. Por eso en la misma carta dice, Pablo le dice, para enséñale cómo se deben conducir en la casa de Dios. Y Pablo comienza a través de Timoteo a decirle, mira, vamos a poner orden a esta iglesia aquí. Y lo primero, Pablo comienza a decirle a Timoteo, le comienza a decir, mira, si el que quiera ser obispo, el que quiera, si alguno anhela obispado, si alguno anhela ser un anciano de la iglesia, listo, pero tiene que ser marido de una sola mujer, no dado al vino, tiene que ser irreprensible, de buen testimonio, no debe ser un neófito, cuidador de su casa, debe tener su casa en sujeción. Mira, y comienza a poner ciertas reglas. ¿Por qué? Porque es que en Éfeso se estaban presentando una cantidad de cosas. Entonces Pablo dice, yo te voy a decir cómo tú debes hacer para que le enseñes a ellos cómo se deben conducir en la casa de Dios. Y Pablo comienza a hablar muchas cosas ahí, hermano. Y por eso, es más, Pablo le dice, el que persiste en pecar, sácalo de la congregación. Los que causan divisiones en medio de la iglesia, sácalos de la congregación.
Dilo públicamente, avergüénzalo. Una persona que usted lo corrige en privado, pero siguen lo mismo, y siguen lo mismo, y usted lo corrige, y siguen lo mismo. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Espera un momentico, esa persona usted no puede tenerla ahí. Denúncialo públicamente. Es una persona que no se quiere sujetar, que está causando división, que está trayendo un problema, y sáquelo de la iglesia. Y otras cosas más que Pablo dice. Entonces, la coyuntura que se está dando aquí es que en Éfeso, hermano, es que Éfeso era la capital del templo de la diosa Diana. Y en Diana, en el templo de la diosa Diana, habían sacerdotisas y habían prostitutas que se le llamaban prostitutas sagradas. Eran prostitutas, entre comillas, sagradas, donde prestaban un servicio. ¿Y qué hacían esas prostitutas? Se rapaban la cabeza. Se rapaban la cabeza. Y hacían un servicio. Y estas mujeres, mira, muchas de estas cosas que se estaban dando ahí, estaban contaminando la iglesia. Entonces, Pablo manda a Timoteo para corregir esto. Y no solamente esto, sino que Pablo dice también que las mujeres no anden vestidas con esos vestidos ostentosos, esos peinados con oro, con perla, no, espérate. O sea, eso es algo que se estaba, eso se estaba dando allá en los cultos, a los cultos paganos. Pablo dice, espérate, eso acá no se tiene por qué traer. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Entonces, pero no, yo nunca he estado en contra de que la mujer ejerza un ministerio. Ahora, yo quiero ir aterrizando. Cuando nosotros vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, mire lo que dice ahí. Yo quiero que usted se lleve esta reflexión y que usted medite en ello. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, yo con este texto bíblico yo quiero que meditemos en algo. O sea, Pablo aquí está diciendo que cuando ellos hablaban la palabra, o sea, no era la palabra de ellos. O sea, que no era palabra de ellos, sino que lo que ellos predicaban era palabra de ¿qué? De Dios. Okay. ¿Por qué Dios prohibirle a una mujer predicar? Si cuando una mujer, o sea, ¿qué es lo que se predica aquí en la iglesia, en el altar de Dios? ¿Qué se predica? La palabra de un hombre, la palabra de una mujer o la palabra de Dios. O sea, ahí es donde tenemos que mirar. O sea, porque si decimos no le permito a la mujer, o sea, si lo sacamos del marco coyuntural y lo descontextualizamos y decimos listo, está bien, que no le permito a la mujer predicar. ¿Por qué? Porque la mujer va a predicar ¿qué?
Se supone que si entramos en esta lógica, Pablo está diciendo, no le permito a la mujer predicar porque la mujer va a predicar sus propias palabras. Va a predicar su concepto, va a predicar su criterio. Entonces, si sí le permite al hombre predicar, entonces, ¿será que el hombre, porque sí puede predicar y tiene el aval de predicar, entonces yo puedo predicar mi criterio, mi palabra, mi concepto, mi filosofía? No. Porque sea el hombre que se monte aquí, o sea una mujer que se monte aquí, aquí no va a hablar el hombre ni va a hablar la mujer, va a hablar Dios a través del hombre y va a hablar Dios a través de la mujer, porque aquí no se va a hablar palabra de hombre, se va a hablar palabra de Dios. O sea que en conclusión da lo mismo que predique un hombre o que predique una mujer, porque aquí no se va a hablar ni la palabra de un hombre ni la palabra de una mujer, sino que aquí se va a hablar en la palabra. Yo voy también a decirle algo. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Balán? Si Dios usó una burra, ay Dios mío, eso se escuchó feo. Burra era, pero vamos a hablarlo elegante, una asna. Si Dios en un momento le abrió la boca a una asna para decirle al profeta, detente, ¿por qué me pega? ¿Tú no ves que ahí hay un ángel? Y si Dios usó a una asna para prevenir al profeta, evitando que el ángel, o sea, para salvarle la vida a un profeta, ¿cómo Dios no va a usar a una mujer llena del Espíritu Santo, que se guarda para Dios, que ora, que ayuna, que está en santidad? ¿Cómo Dios no va a hablar a través de ella? ¿Cómo Dios no va a usarla? ¿Cómo Dios no? Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Cómo Dios no la va a levantar? O sea, entonces estamos hablando, entonces no le permitimos a la mujer predicar. ¿Por qué? Porque la mujer va a predicar. ¿Qué va a predicar la mujer? ¿Por qué no se le puede permitir a una mujer de Dios predicar? Entonces la pregunta es, si yo no le voy a permitir a una mujer que predique, ¿por qué razón? Entonces ella no va a predicar palabra de Dios. Pablo dice, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, o sea, lo que nosotros te predicamos, la recibiste no como palabra de hombre. Porque cuando yo me monto aquí, yo no vengo aquí a predicar lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que a mí me dé la gana. No, no, no. Yo tengo que predicar en la palabra de Dios, en el mensaje de Dios. Mis conceptos y mis criterios personales no valen 5 centavos. Entonces, si una mujer llena de Dios se para en un altar, abre la Biblia y predica la palabra, no está hablando ella, está hablando Dios a través de ella. Jeremías capítulo 1 verso 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amado, porque es que el que pone la palabra en nuestra boca es Dios. Y si Gálatas, vamos al principio, dice que en Cristo no hay hombre, no hay mujer, sino que todos estamos revestidos en Cristo. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno. O sea, no hay una distinción. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? A ese movimiento, a ese judaísmo, porque en los Gálatas se estaba metiendo una doctrina judaizante, y el gnosticismo también se estaba metiendo. Y Pablo comenzó a corregir y a decir: espérate, pero es que la salvación es por gracia. Ya que es circunciso, que es el incircunciso, eso no es en Cristo Jesús. El cumplimiento de la ley es Cristo.
En Cristo se cumplió la ley. Ahora hay un nuevo y mejor pacto. Entonces Pablo acá está hablando acerca, dice, si Abraham fue justificado sin ley, porque antes de la ley ya Abraham por la fe fue justificado. Entonces todos nosotros por medio de la fe en Cristo hemos sido justificados. Entonces a través de Cristo todos somos iguales. Y si todos somos iguales, a Dios le da lo mismo usar a un hombre y usar a una mujer. No hay problema. Siempre y cuando esa mujer nunca se salga de los lineamientos de la Biblia, no hay ningún problema. Siempre y cuando esa mujer nunca deje de predicar la palabra de Dios, no hay problema en que. Porque, hermanos, ¿de qué vale que sea un hombre el que predique si lo que predica es su propio concepto, su propia filosofía, su propio pensamiento? ¿De qué vale? No vale nada. No, el que tiene que predicar es la mujer, la que tiene que ejercer un ministerio es la mujer. Ok. Ahora, hoy se está dando un fenómeno. Y si nosotros como iglesia no hubiésemos entendido esto, hoy hubiera una crisis. Hoy hubiera una crisis. Porque aunque usted no lo crea, cada día hay más mujeres pastoras. Hoy cada día hay más mujeres pastoras. ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, usted me dice, pastor, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es que sea el hombre. Lo ideal es que sea el hombre como cabeza, sacerdote y autoridad de su casa, el que ejerza el ministerio juntamente con su esposa. Eso debe ser lo ideal. Pero ¿cuál es el flagelo que se está dando ahora? Es el mismo flagelo que se dio con Débora y Barak. Que hay hombres que Dios está llamando, pero ellos no quieren acudir al llamado. Entonces la obra de Dios se tiene que detener. Porque hay hombres que no quieren comprometerse con Dios. Mientras sí hay mujeres que quieren servir a Dios. Entonces la obra de Dios la vamos a detener. Bendito sea Dios. Yo estaba viendo una estadística, porque una de las iglesias o movimientos que tienen esta postura muy arraigada son los bautistas, que no permiten, no aceptan que la mujer pastoree ni predique. Y según las últimas estadísticas, uno de los concilios más grandes y poderosos en Estados Unidos eran los bautistas. Pero en las últimas décadas ha tenido un decrecimiento pero profundo el movimiento bautista. Porque cada día hay menos hombres que quieren acudir al llamado de Dios. Entonces, como cada día hay menos hombres que quieren acudir al movimiento de Dios, se ha venido estancando el movimiento por una postura que no tienen por qué tener. En cambio, la iglesia cristiana en Estados Unidos, la iglesia cristiana evangélica, ha venido teniendo un crecimiento poderoso. Claro, ¿por qué? Porque cuando Dios llama a un hombre y ese hombre dice, no, porque estoy ocupado, no, porque tengo que trabajar, no, porque me da miedo, no, porque no sé qué,
No, porque no sé cuándo. Hay una mujer que dice: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo te sirvo, yo voy a predicar, yo hago la obra, damos la gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios va a decir: no, espérate, tú no? ¿Cree que Dios va a decir: no, espérate, tú no? No, Dios dice: vente para acá. Amén a su nombre. Porque Dios usa al que se deja usar. ¿Qué es el judío? ¿Qué es el gentil? ¿Qué es el esclavo? ¿Qué es el libre? ¿Qué es el circunciso? ¿Qué es el incircunciso? ¿Qué es el varón? ¿Qué es la hembra? Todos somos uno en Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos lavó y nos limpió, hermano, aleluya, por igual. Otra para terminar. ¿Por qué el hombre sí, la mujer no? La pregunta. ¿Por qué el hombre sí, la mujer no? Es que el hombre tiene más mérito que la mujer. Yo creo que no. Porque si es por mérito, nadie tiene mérito. Si es por merecerlo, es que el hombre lo merece más que la mujer. Nadie lo merece. Porque aquí no se trata, yo no estoy hoy aquí predicando, pastoreando, porque yo sea más bueno que usted, ni porque yo lo merezca más que usted. Porque en la obra de Dios no tiene nada que ver el hombre, no tiene nada que ver la mujer. Tiene que ver es el mérito de Jesucristo en nosotros. Es el mérito de Dios. Lo que nos hace servirle, lo que nos hace, hermano, estar de pie, no es nuestra fuerza, no es nuestro mérito, son los méritos de Cristo en la cruz. Y la sangre de Cristo, hermano, se derramó por igual, tanto por el hombre como por la mujer. Para mí, mientras una mujer predique la palabra de Dios, mientras la palabra de Dios esté en la boca de una mujer, yo no veo ningún problema en que esa mujer predique la palabra. Porque si por la boca de Hulda habló Jehová, y si por la boca de Débora habló Jehová, y si por la boca de las hijas de Felipe habló Jehová, ¿por qué hoy Dios no puede hablar también a través de todas y cada una de ustedes? No hay ningún problema. Amén. Entonces, mis amadas hermanas, yo creo que ninguna mujer tiene limitación para servirle a Dios mientras que lo hagan en santidad. Y si usted es casada, hágalo en sujeción a su esposo. Amén. Con respeto y honra a su esposo. Amén. Es lo único. Es lo único. Mientras una mujer esté sujeta a su marido, como Dios lo dice, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Amén? Y vamos a dejarlo ahí porque eso de sujetarse de pronto, eso tiene mucha tela que cortar. Pero hágalo siempre bajo sujeción a su esposo, con respeto y honra. Amén. Porque si usted no es capaz de respetar a su marido, usted no debe predicar la palabra de Dios, porque está violentando una ley divina, mandamiento divino. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Amén a su nombre. Entonces, amados, este mensaje te lo dejo.
para que usted medite en su corazón. Si usted es de las personas que dice, pastor, usted ha podido predicar, pero para mí las mujeres no pueden ejercer su ministerio, gloria a Dios. ¿Qué podemos hacer? Pero según la palabra, la Biblia, yo no veo ningún problema, porque Dios usa al que se deje usar. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Gloria al Señor. Yo quiero que me pasen las peticiones en esta hora, hermano. Y este mensaje, hermano, es candente. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero hay que predicarlo, gloria al Señor, con mucha responsabilidad. Alabado sea el nombre de el Señor. Yo quiero que me pasen esas peticiones y yo quiero que, gloria al Señor, vamos a orar en esta hora. Gloria a Jesús por esas peticiones. Levante sus manos. Padre, te damos gracias por tu poderosa y gloriosa palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es poder. Padre celestial, Dios mío, aquí estamos, Señor amado, Dios mío, con nuestro oído inclinado a tu palabra, creyendo con todo nuestro corazón que para ti no hay acepción de persona, Dios mío, que tú derramaste tu espíritu, tanto, aleluya, a hombres como a mujeres, Señor, y que mientras, Dios mío, Padre celestial, una mujer se deje usar por ti, mientras que una mujer se guarde para ti, y mientras que una mujer, Dios mío, hable tu palabra, Señor, aleluya, no hay ningún impedimento para que ella te sirva, Señor. Cuántas mujeres en la historia, aleluya, fueron instrumentos de bendición. Cuántas almas, Señor, cuántos pecadores, Dios mío, aleluya, se han arrepentido, Dios mío, Padre celestial, porque hubo mujeres que en un momento dado se levantaron, mujeres como Simon Pensor, Señor, mujer que se levantó, que te creyó y que levantó ese movimiento a nivel mundial que conocemos como la cuadrangular. Dios mío, cuántas almas, cuántas familias, Dios mío, no te han conocido, cuántas familias, Dios mío, Padre, aleluya, no se han salvado, Señor, aleluya, porque un día una mujer en Norteamérica, Simon Pensor, aleluya, dijo: Señor, yo te quiero servir, y te sirvió y tú la usaste, Dios mío. Y Simon Pensor fue quien inspiró, Dios mío, a aquella mujer llamada, Dios mío, Padre celestial, aleluya, bendito sea el Señor, aleluya, mujer evangelista Kathryn Kuhlman, Señor, aleluya, que fue inspirada por ese ministerio de Simon Pensor. Y cuántas almas no se salvaron, Dios mío, cuántos ministerios no salieron, Señor, aleluya, desde el ministerio de esta mujer Kathryn Kuhlman. Cuántas almas no salvaste, cuánta gente no se fue para el cielo y no está en el cielo en tu presencia, Señor, por la predicación de esta mujer. Creemos, Dios mío, sin temor a equivocarnos, Señor, aleluya, de que tú usas a todo aquel y a toda aquella que se deja usar por ti, porque tú lo que usas, lo que buscas, Dios mío, son vasos, Señor. Tú lo que buscas son canales, Dios mío. Nosotros lo que somos simplemente canales, Señor. Somos vasos, Dios mío, porque aquí el importante, Dios mío, eres tú, Señor.
Aleluya, yo te pido, Dios, que sigas levantando hombres, pero también sigue levantando mujeres, Señor. Sigue levantando mujeres como Aquila, sigue levantando mujeres, Señor amado, como Junia. Sigue levantando mujeres, Dios mío, como Febe. Sigue levantando mujeres como María Magdalena. Sigue levantando mujeres, Dios mío, Padre celestial, como Débora. Sigue levantando mujeres como las hijas de Felipe, aleluya, que profetizaban. Sigue levantando mujeres como Hulda, Dios mío, aleluya, que Dios eterno, tú hablaste la palabra profética a través de ella, Señor. Yo te pido que en este tiempo, aleluya, sigas levantando, Padre, aleluya, tu obra no se puede detener. Si tú usaste a una asna para hablarle al profeta y alertarlo, ahora que no use a una hija tuya, Señor, redimida por tu preciosa sangre y llena de tu Espíritu, Señor. Padre, gracias te damos, mi Dios. En esta hora te presento cada petición. Te pido que tú traigas una respuesta. Te pido que tú traigas, Dios mío, Padre celestial, Dios mío, milagros en medio de tu pueblo. Tú eres Dios que no cambia. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo te pido, mi Señor, que seas tú hablando, Dios mío, que seas tú glorificándote en medio de tu pueblo con poder y gloria. Padre celestial, habla, Dios mío. Mira, Dios mío, Padre, muchos que están esperando una respuesta, Señor, háblale, Señor, responde, Señor, haz milagro, Dios mío, en el nombre de Jesús. Sana, liberta, guía, dirige, enseña, muestra, Padre. Señor, glorifícate, Dios mío. Te presentamos, Señor, aleluya, a mi hermana Marlidi, Señor, que tiene varios días, Señor amado, que se le va la voz. En esta hora, Padre celestial, te pido que toques sus cuerdas vocales. En esta hora, Dios mío, que tomes control de su voz, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo todo aquello que está, Dios mío, dificultando, Dios mío, la voz de mi hermana, Padre, lo declaro sin poder, lo declaro sin autoridad en esta hora. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Padre, glorifícate en esta hora. Padre, muévete en esta hora. Señor, haz un milagro en la vida de mi hermana Marlidi, Señor. Aclara su voz. Dale una voz de trompeta, Dios mío. Fortalece sus cuerdas vocales, Señor amado. En el nombre de Jesús. Todo el que está enfermo